En este estudio vamos a ver 10 diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Estos dos eventos son tan importantes que es necesario definir correctamente en qué consiste y cómo se llevará a cabo cada uno de estos eventos, ya que hay muchos que dicen que el arrebatamiento de la iglesia no es una doctrina bíblica y otros que confunden estos dos eventos. Vamos a comenzar este estudio. El arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. Hay quienes postulan que la iglesia estará durante los primeros 3 años y medio y otros que dicen que la iglesia estará durante los 7 años de tribulación y gran tribulación. Sin embargo, hay muchos argumentos en la palabra del Señor para decir firmemente que la iglesia no estará durante el tiempo de tribulación ni gran tribulación. Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. El Señor en el tiempo de la gran tribulación derramará de su ira sobre los habitantes de la tierra por cuanto rechazaron la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que recibió la gracia, que aceptó el perdón de Jesús, se irá antes que inicie el tiempo de tribulación y gran tribulación. Por ello que en el arrebatamiento de la iglesia, el Señor viene por su iglesia. En la segunda venida de Cristo, que ocurre al final del tiempo de la gran tribulación, el Señor Jesucristo viene con su iglesia. Dice Apocalipsis 19:14 lo siguiente: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí regresamos nuevamente con Cristo a la tierra para reinar con Él durante 1000 años, lo que se conoce como el reino milenial. En el arrebatamiento de la iglesia nos reunimos con Jesús en el aire, es decir, en las nubes. Dice 1 Tesalonicenses 4:17 lo siguiente: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El día del arrebatamiento de la iglesia, el Señor no pone su pie sobre la tierra, sino que esperará a su iglesia en el segundo cielo. El Espíritu Santo transformará nuestros cuerpos y nos levantará, y el Señor nos estará esperando en el segundo cielo para llevarnos a las mansiones eternas. En la segunda venida de Cristo, los pies del Señor pisan la tierra. Dice Zacarías 14:4 lo siguiente: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Ahí vemos que en la segunda venida de Cristo los pies del Señor posan sobre el monte de los olivos, y este monte se parte en dos. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo es ascendido al cielo en el libro de Hechos, los discípulos se quedan mirando al cielo y de pronto los ángeles le dicen lo siguiente a los discípulos. En Hechos capítulo 1, versículo 11: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Versículo 12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o el monte de los olivos. Es decir, que el Señor Jesucristo fue ascendido desde el monte de los olivos, y cuando venga por segunda vez, posará su pie sobre el monte de los olivos. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor aparece visible solo a los creyentes.
porque tan solamente los que nos vayamos en el día del arrebatamiento podremos ver a nuestro Señor Jesucristo. Los incrédulos y los tibios que se queden, ellos no verán al Señor. Pero en la segunda venida de Cristo, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que todo ojo lo verá. Dice la Escritura: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En la segunda venida de Cristo el Señor vendrá con poder y gloria, y todas las naciones, toda la gente en todo lugar verá venir al Señor con poder y gloria. Pero en el arrebatamiento de la iglesia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. En el arrebatamiento de la iglesia los creyentes seremos llevados al cielo y los tibios e incrédulos se quedarán en la tierra. Por ello que la Escritura dice que 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dice que el Señor llamó a 10 vírgenes, pero 5 fueron tomadas y 5 fueron dejadas. En cambio, en la segunda venida de Cristo, los santos de la gran tribulación y los que hayamos sido arrebatados regresaremos a la tierra para poblar la tierra durante el tiempo llamado el reino milenial. Entonces vemos que en el arrebatamiento nos vamos al cielo, pero en la segunda venida de Cristo volvemos nuevamente a la tierra a reinar con Cristo durante 1000 años. El arrebatamiento de la iglesia será en un momento, en lo que tarda el abrir y cerrar de ojos, es decir, que será en cuestión de milisegundos. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Será en cuestión de milisegundos el arrebatamiento de la iglesia. Pero la segunda venida de Cristo no será así. Será un proceso lento. Habrá guerras en diferentes lugares, habrá desgracias, pero el Señor viene cuando se esté dando la tercera guerra mundial, que se menciona en Apocalipsis 16:16, que el anticristo los reunirá en el lugar llamado Armagedón. Y Apocalipsis capítulo 19, vemos que cuando los ejércitos se estén peleando aquí en la tierra y vean venir a nuestro Señor Jesucristo con poder y gloria, ellos dejarán de atacarse entre sí y comenzarán a disparar al que viene con poder y gloria. Y dice la Escritura que el Señor los herirá a todos con la espada de su boca. Es decir, que en ese momento el Señor termina con la maldad en el mundo para instaurar su reino milenial. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor desciende con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Eso dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor, cuando venga, Él tocará la trompeta y dará voz de mando el día del arrebatamiento de la iglesia. Pero en la segunda venida de Cristo, no vemos que el Señor hable palabra alguna o que se toque alguna trompeta. Cuando vemos Apocalipsis 19 del 11 hacia adelante, vemos que el Señor tan solamente dice: hiere a los impíos y pecadores con la espada de su boca. En el arrebatamiento de la iglesia ocurre la resurrección de los muertos para gobernar con Cristo durante el milenio. Y en la segunda venida de Cristo ocurre la resurrección de los santos asesinados en el tiempo de la gran tribulación. Voy a explicar esto de manera detallada. Cuando la iglesia es arrebatada al cielo durante los 7 años que la tierra está pasando el tiempo de tribulación, la iglesia en el cielo pasa por 2 eventos. Lo primero es el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo, la iglesia es recompensada según su labor. Cada creyente es recompensado según la labor que haya realizado en la tierra. Algunos tendrán quizá la potestad de gobernar y otros no tendrán la potestad de gobernar.
Pero según la labor que nosotros hayamos hecho en la tierra, dice la Escritura, que nosotros recibiremos nuestro galardón arriba en los cielos en el tribunal de Cristo. Luego se dará las bodas del Cordero, y luego de las bodas del Cordero regresaremos con Cristo en la segunda venida. Y en ese momento se dará una segunda resurrección, la resurrección de los santos del tiempo de la gran tribulación. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esta diferencia? Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjense que en este pasaje nos hablan de dos grupos. Primero están los que se sentaron sobre ellos, dice, los que recibieron facultad de juzgar. Aquí hay un primer grupo, los que salen de las bodas del Cordero y del tribunal de Cristo, es decir, los que son arrebatados. Y la otra parte dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Es decir, que en esta parte se mencionan aquellos santos del tiempo de la gran tribulación. En este pasaje vemos a la iglesia y vemos a los que pasaron el tiempo de la gran tribulación. Por tanto, la primera resurrección se da en el día del arrebatamiento y una segunda resurrección al final del tiempo de la gran tribulación en la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento de la iglesia ocurre como ladrón en la noche, porque el día y la hora no se sabe. Ni aun los ángeles del cielo saben el día del arrebatamiento de la iglesia. Por ello que el Señor da un consejo en Mateo 24:42, donde dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El día del arrebatamiento no se sabe el día ni la hora, pero de la segunda venida de Cristo sí podemos saber nosotros cuándo será. Primero, desde el arrebatamiento de la iglesia pasarán 7 años. Y desde la abominación desoladora, dice el libro de Daniel capítulo 12, versículo 11, que pasarán 1260 días, es decir, 3 años y medio o 42 meses. Es decir, que el día de la segunda venida de Cristo sí se determina en la palabra del Señor, pero el día del arrebatamiento no se puede determinar, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. El arrebatamiento de la iglesia se compara a la unión del novio y la novia en matrimonio. Y la segunda venida de Cristo se compara como la fiesta, la luna de miel en un matrimonio. Porque en el arrebatamiento de la iglesia se va al cielo a celebrar las bodas. Pero en la segunda venida de Cristo, nosotros volvemos con Cristo para poder reinar con Él durante los 1000 años. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesús viene como un Salvador para librarnos de la ira que ha de venir sobre el mundo. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es decir, que el Señor viene en el arrebatamiento para librar a su iglesia, para librar a su novia del tiempo de tribulación. Pero en la segunda venida de Cristo, Jesús regresa en un caballo blanco lleno de ira contra los enemigos de Israel. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Vemos que el Señor viene con ira sobre la tierra y pone fin a la maldad en el mundo. Entonces vemos que hay diferencias muy notorias entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Espero que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Dios te bendiga.